El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este testimonio que nos presenta San Marcos de la viuda que el Señor estaba contemplando en el templo, se manifiesta la realización del reino de Dios en el corazón de esta mujer, porque es la mujer que es inadvertida por la justicia humana, es la mujer que pasa como inadvertida incluso por la justicia religiosa de aquel momento, incapaz de percibir la auténtica donación de una persona, la auténtica ofrenda de alguien. Es la viuda que pasa inapercibido por aquellos que les gusta vivir de los ropajes, de las apariencias, de lo que está diciendo el Señor de los escribas, que les gusta sentarse en los primeros puestos, que les gusta ser vistos a cuentas de largos rezos. Es aquella piedad que condena el catecismo de la Iglesia Católica, bueno, más que condenar, que evidencia, ¿sí?, y denuncia cuando habla de los actos, la moralidad de los actos, y pone allí el catecismo cuando habla de las fuentes de la moralidad, del acto, del objeto, el fin y las circunstancias, pone como ejemplo de que en una acción tanto el objeto, el fin y las circunstancias tienen que ser buenos porque una de ellas daña toda la acción. Y dice, por ejemplo, aquellos que les gusta dar limosna para ser vistos, con que solo haya la intención de que alguien me vea, si lo haga en lo oculto, dice el catecismo, dice la Iglesia, ya se dañó el acto. Y por eso el Señor nos está advirtiendo, nos pone estos 2 parangones hoy. El parangón de los escribas que les gusta sentarse en los primeros puestos, el parangón de los escribas actuales en la Iglesia Católica, que les gusta también ocupar los primeros puestos protagonistas en las liturgias, en los rituales, en los eventos pastorales, apostólicos, en las redes sociales. Estos escribas, que a cuento de largas oraciones, de largos rezos, estos que les gusta aparecer en las páginas publicitarias católicas, que les encanta aparecer en la prensa,
estos escribas actuales, porque los hay hoy también. Cuidado de ellos. Cuidado de ellos porque les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Recuerden que las calles en la época de Jesús eran las redes sociales del momento, así como las vías marítimas eran redes de comunicación social, ¿sí? Porque eran calles que comunicaban una sociedad con otra, ¿sí? O las vías marítimas que comunicaban un lugar con otro, permitían la comunicación de las personas. Hoy tenemos otras vías, ¿sí? Otras redes, más modernas, más técnicas, ¿sí? Y eso está dentro de la iglesia. Hace poco la Santa Sede, que venía a través del Santo Padre haciendo una advertencia frente a la evangelización en las redes sociales, pues ya se alarmó más la Santa Sede. Y ahorita acaban de sacar un comunicado, ¿sí?, de la orientación de comunicaciones sociales para advertir esto que está diciendo Jesús en el Evangelio. Cómo hoy las redes sociales se están utilizando no para dejar a Jesucristo, no para mostrar a Jesucristo y la belleza de su amor, de su esperanza y de la confianza que Él nos ofrece, sino para mostrar otras cosas, para mostrar el poder que tienen ciertas instituciones, el poder al que se han hecho en nombre de Jesús y en nombre del Evangelio, para mostrar esto, los grandes ropajes con los cuales se han revestido hoy algunos dentro de la iglesia. Y es la tentación que tenemos todos constantemente en este dinamismo que estamos viviendo de las redes sociales. Cuidado, dice el Señor, cuidado con estos escribas. Cuidado porque les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Y les encanta las selfies, y les encanta las fotos, y les encanta aparecer en los perfiles, y les encanta aparecer en los estados. Cuidado con ellos, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Cualquiera puede pensar que esto no sucede en la iglesia. Y hasta aquellos que tienen apariencia de ser más humildes, lo hacen. A mí me ha tocado evidenciarlo. A lo largo de estos cortos años, les encanta, primero ropajes, sí, de notoriedad, de distinción, de elitismo, sí, porque así es el poder y así es la vanidad. Y después los primeros asientos, ser saludados, ser felicitados. Así estamos hoy. Yo le doy gracias al Señor que la iglesia, que es madre, maestra, vive bajo nuestro cuidado y nos hace advertencias constantemente, pues lo está haciendo. Hace poco en ese documento que salió frente a la evangelización en las redes sociales, en los medios de comunicación, ya la iglesia está haciendo advertencias muy fuertes, porque muchos sacerdotes hemos caído en eso, muchos predicadores católicos han caído en eso, muchos instrumentos han caído en eso. Y no nos alcanzamos a dar cuenta del engaño que hay detrás de todo esto. Puestos en se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos, es de piedad. Padre, pero es que es piadoso, es para rezar el rosario, es para llevar a la gente. Y aquí lo está diciendo el Señor con los escribas, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. ¿Y por qué el catecismo nos enseña, por ejemplo, hablando de las bienaventuranzas, y dice que las bienaventuranzas para el cristiano son promesas paradójicas? Y lo vamos a ver ahorita con la viuda. ¿Por qué promesas paradójicas? Porque la promesa de bendición de parte de Dios, la promesa del reino de parte de Dios, la promesa de felicidad que Dios tiene hecha, de alegría, de gozo, de la plenitud del Espíritu Santo, es para los menos notorios. A los que no alcanzan a identificar hoy
todas estas connotaciones del ámbito, del mundo social en el que vivimos. Ni siquiera los que alcanzan a identificar los criterios espirituales que ciertas personas tienen hoy en la iglesia. Porque tienen tanto criterio espiritual que ya saben quién va para el infierno, ya saben quién va para el cielo y ya saben quién va para el purgatorio. Y quien no haga esto se condena. Quien no pertenezca a esta línea de criterios de un grupo, de una comunidad, de un ambiente, de un predicador, de un instrumento, se condena. Y es el mismísimo demonio. Pues estos tienen esa capacidad. Yo no sé Dios cuándo se las dio, ¿sí? Porque el Padre se reservó el juicio para su palabra. Y va a ser al final. Pero estos ya saben, ya así a ese nivel están. Porque es que si no haces esto no vives en gracia, ¿sí? Si tú no haces esta devoción, entonces no eres un convertido. Pero no les importa comulgar con el pecado. Eso sí, no hay problema, porque con eso Dios es misericordioso, ¿sí? Y su vida personal seguramente es un desastre, porque detrás de la soberbia vienen males muy grandes: lujuria, pernición, mentira, falsedad. Y pueden predicar pureza y la exaltan. Miren, yo lo vi, yo soy testigo de ello. Antes de elecciones presidenciales, que algunas personas me refutaban porque yo les decía que no se podía votar por un candidato que promoviera el matrimonio igualitario. Personas que yo he escuchado predicando de la pureza, de la castidad. Padre, pero es que se nos va a meter el marxismo, el comunismo. Y si nos toca aceptar un matrimonio igualitario para que no se nos meta el comunismo, pues que venga, maravilloso. Padre, hay que salvar a Colombia de la izquierda. La salvaron, yo les pregunto, le hicieron un daño más grande. Pero yo les dije, ¿cómo son capaces de predicar, hablar de la pureza, ponerse en hablar de la pureza y de la castidad? Y decir que sí, que hay que aceptar eso como mal menor, ¿sí? El matrimonio igualitario y la adopción para... Si es la perdición sexual. Vayan a la primera carta, al capítulo 1 y 2 de San Pablo en la carta a los Romanos para que vean San Pablo cómo habla de fuerte frente a este tipo de relaciones. Y dice, por eso Dios los entregó, la ira de Dios los entregó a sus propios juicios. Estamos en un nivel muy grave de error. Cuidado, nos advierte hoy el Señor. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa. Y Dios es tan providente que todos los días nos está desenmascarando el error aún dentro de la iglesia y dentro de estas supuestas personas, ¿sí?, que aparecen con vestidos, con ropajes de piedad, pero que no son verdaderos. Porque es que donde hay mentira, donde hay calumnia, donde hay pecado, ahí no está Dios. Dios, la gracia y el pecado son incompatibles. Hay que volver a repasar los principios de la doctrina católica para que nos demos cuenta de esto. Un corazón que vive en pecado grave, voluntario, ofende los mandamientos de Dios, es un corazón que no está en la gracia. No está en la gracia. Un corazón que tenga esa tendencia y que no la domine con la gracia de Dios, esa pasión desordenada, cualquier pecado contra los 10 mandamientos, y lo justifique interiormente, es un corazón que no está en esos momentos en condición de aceptar la gracia del Espíritu Santo. Quien justifica el pecado interiormente es alguien que no está de acuerdo con el Espíritu del Señor, y ahí no opera el Espíritu del Señor. Porque mentira y verdad no pueden estar en el mismo lugar.
Los que siguen justificando hoy esto que pasó en Colombia, ¿creen que están muy aptos para hacer juicios? Tienen dañada su conciencia, la tienen desfigurada. Sus juicios son erróneos. Porque cuando uno está justificando, defendiendo un error, todos sus juicios van a ser erróneos. Es que de la conciencia, de acuerdo a cómo esté formada, es donde salen juicios buenos o malos. Por eso decía Isaías que este pueblo llama al mal bien, y al bien lo llama mal. Es la palabra del Señor, y la Iglesia nos lo advierte en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de la formación de la conciencia, de la naturaleza de la conciencia y de la decisión en conciencia. Nos advierte eso. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que habla de la constitución de la persona humana, su dignidad en la libertad, en la conciencia, nos habla precisamente cómo la conciencia tiene que estar muy bien formada, y no formada bajo el juicio de otros, no formada bajo el criterio de otros, no formada bajo el criterio personal, más grave todavía, conciencias autónomas, que lo denunció San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor. Y ya lo dijo, él lo advirtió, que en la Iglesia ya había de esto. El juicio autónomo de la conciencia. La conciencia no puede hacer juicios autónomos porque se pierde. Ni el juicio del consenso mayoritario tampoco. La conciencia debe formarse con otro juicio superior, que es el de la ley natural, con un juicio superior que es el de la ley divina. Y está en toda la palabra de Dios. Una persona que no se forme con la palabra de Dios, que no ore con ella, que no la estudie, es una persona que es vulnerable a caer en manos del criterio mundano, del criterio social. Nos dice el Concilio Vaticano II que la conciencia debe ser formada bajo el magisterio y la tradición de la Iglesia. Una persona que hoy no conozca el catecismo, no lo ame, no se forme con él, no ore con él, es una persona muy vulnerable al error, demasiado vulnerable al error, porque puede estar haciendo juicios de consenso, y los juicios que debe estar haciendo a nivel personal son propios y no de la Iglesia y de la tradición y de la palabra de Dios, y eso es muy peligroso, porque así se forman los fundamentalistas. Y uno puede estar diciendo que sigue a la Virgen y que ama a la Virgen, pero bajo su propio juicio, bajo su propio criterio. Y uno puede decir que ama a la Iglesia y que quiere a la Iglesia, pero bajo su propio criterio, como a uno le parece que es la Iglesia, o como a algunos mayoritarios les parece que es la Iglesia. Uno puede decir que ama a Dios, ¿sí? Pero ¿bajo qué formación, bajo qué juicio? Bajo el juicio de uno, o de un consenso de teólogos, o de gente supuestamente espiritual, o de instrumentos que reciben mensajes y apariciones hoy que hay muchos, o algunos que se atreven hasta en oraciones de liberación a ponerse a hablar con el demonio y a preguntarle cosas como si el demonio fuera fuente de juicio. ¿Cómo se deja engañar la gente? Y yo he visto cómo hay gente que comienzan a orar en liberación, a preguntarle al demonio por personas y por cosas. Tienen como fuente de veracidad al demonio. Y Jesús nos dijo que era el príncipe de la mentira. El demonio no puede escucharlo, nada, un mentiroso. Es un mentiroso. Y es astuto para engañar. De hecho, los exorcistas lo dicen. Por eso la Iglesia siempre pide que un exorcista, y son las condiciones que trae el derecho canónico, tiene que ser un hombre virtuoso. Porque la Iglesia, que es madre, sabe cómo puede engañar el diablo. Y ha engañado a muchos. Muchos exorcistas se han quedado en el camino, engañados por el diablo, y los ha tumbado. Se han quedado sin ministerio, sin nada. Y la gente, ay, pero ese padre como era de piadosito.
piadosito, quién sabe cómo, porque es que la virtud nace desde el corazón. Y el diablo sabe a dónde tira a engañarlo a uno. Cuando uno tiene el corazón corrompido, así tenga la apariencia de santidad, está muy grave. Y eso es presa facilísima. Y esas presas exquisitas que le encantan al diablo. Son presas muy exquisitas para el demonio. Porque el diablo se viste de apariencia. El diablo tiene la capacidad de vestirse de santidad, de virtud, de pureza. Se viste de todo eso, pero no la vive del corazón. Se viste de todo eso, se viste de mansedumbre, el diablo se viste de bondad. El Papa Benedicto XVI, hablando del anticristo, dice que es amable, que es bondadoso. Es que el diablo sabe que se tiene que vestir de todo eso. Porque en esencia el ser humano tiende por naturaleza al bien, a la belleza y a la verdad. Son los trascendentales del ser, ¿sí? Y por naturaleza, todo ser humano por naturaleza tiende al bien, a la verdad y a la belleza. Por eso usted escucha hoy decirle a todo el mundo, es que yo busco la verdad, yo quiero la... Claro, todos, no hay ningún ser humano que no busque la verdad, ¿sí? El problema es que cuando uno busca la verdad con una conciencia oscurecida y dañina, ¿qué verdad se va a encontrar? Es que yo quiero hacer el bien. Hitler también quería hacer el bien para su patria, para su nación. El problema es que si yo busco el bien con una conciencia mal formada, ¿qué bien voy a hacer? El bien que a mí me parece y que a mi conciencia le parece. Y por eso uno escucha decir a la gente, padre, es que yo tengo buenas intenciones. Escuchen a la iglesia, por favor. Oiga lo que les dice la iglesia. No bastan las buenas intenciones, porque en las buenas intenciones se esconde el demonio. Padre, pero tenía buenas intenciones. No. Y es erróneo juzgar de la moralidad de los actos solamente desde las intenciones, dice el magisterio de la iglesia. Tienes que evaluar el objeto elegido, si es bueno. Colombia elegía aborto. No importa, padre, pero eran las 3 causales. Matrimonio igualitario, no importa, padre, pero las demás propuestas eran buenas. Adopción para personas del mismo sexo, no importa, padre, pero habían 14 buenas para los hijos y la familia. Legalización de la droga, no importa, padre, pero detrás había habían otros que eran buenos y católicos, no importa. No importa, ¿cómo tendrás tu conciencia? Que eres capaz de hacer esos juicios. ¿Cómo la tendrás? Por eso hay gente que va y lee la palabra de Dios y como ya tiene la lupa interior corrompida, así de corrompida lee la palabra de Dios. Por eso cuando uno va a leer la palabra de Dios sin conversión, sin humildad, uno se vuelve en un instrumento peligroso con la misma palabra de Dios. Pues si a Satanás no le importó coger varios pasajes del libro del Deuteronomio para tentar a Jesús, la conversión del corazón a la que nos llama el Señor. Y esa conversión se manifiesta en esta expresión de la viuda. Dio todo lo que tenía para vivir. Tobías, el Señor le dice al arcángel San Rafael, me mandó a probarte aquel día que te sentaste a comer, el día de Pentecostés, estaba celebrando la cena, y llega su hijo a decirle que habían matado a un hermano de ellos, a un miembro judío. Inmediatamente, dice la palabra de Dios, dejó el plato, se paró y se fue a enterrarlo, a hacer una obra de caridad. Y dice el arcángel San Rafael, te estaba probando. Dios me había mandado a probarte. Dios ha enviado a su ángel a probarnos a nosotros de muchas maneras. Y ahorita sí que nos están probando los ángeles. Las elecciones de Colombia fueron una prueba. Una prueba para muchos católicos. Muy pocos la pasaron, otros no. A ver si era verdad. Dios lo hace. Yo te saqué, le dice al pueblo de Israel, te saqué al desierto en el libro del Deuteronomio para probar qué era lo que tenías en tu corazón.
a ver si seguías al Señor tu Dios y lo amabas con todo tu corazón o no. Dios nos ha estado, va a seguir probando. No nos lo viene diciendo, en pandemia nos dijo que Él nos advirtió que nos iba a probar más fuerte. Porque Él es un padre y lo advierte. Pero la gente, no, esos lenguajes catastróficos, calaminosos, pues va a seguir probándonos y va a ser más fuerte y se le va a subir la temperatura a esto. Así no nos guste. Porque es que esto está sacando a la luz las intenciones de muchos corazones. Y que estamos viendo malicia de personas, sí que la estamos viendo. Eso cuesta, perturba. Porque a veces de personas que uno no se imaginaba, ¿sí? Pero todo eso sale a la luz. Su providencia está actuando de alegría y paz para los que lo están buscando con sincero corazón y de amargura para quien no busca al Señor de corazón. Es la elegía que habla el Señor a través del profeta Malaquías. La lejía, ¿para qué la utilizan? En nuestro contexto se habla de la ceniza, ¿sí? Y en nuestros ambientes países la utilizaban antes para pelar el maíz, quitarle la cascarilla al maíz, ¿sí? Como es tan fuerte, la lejía le quita el cascarón a los granos de maíz para que queden más moleables, ¿sí? Más maleables. Pues Dios está utilizando lejía. Y algunos no nos estamos dejando pelar fácilmente por esa lejía. Otros la están despreciando, más grave todavía. Y algunos sufriendo, con sufrimiento, con dolor, pero la están aceptando. Como aquellos dos hijos que el Señor cuenta en la parábola, que les dijo que fueran a trabajar, el padre le dijo que fueran a trabajar a su viña. El primero le dijo, voy a trabajar a mi viña, y dijo, sí, de una, hágale papá, yo voy a trabajar. Y el segundo le dijo, no voy a ir, de frente, ese fue coherente. Hoy hay gente muy diplomática, por eso el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo demás es del demonio. Esas diplomacias hoy, sí. Aquí está el ejemplo, un sí y un no. El primero que le dice sí, le dice que sí, pero nunca fue. Hoy en la iglesia vemos muchos que le hemos dicho al Señor, sí, te amo, Señor, a las que sea contigo, dime qué quieres que haga por ti. Sí, en momentos de fusión, y Señor, lo que sea, con lágrimas, estoy dispuesto a hacer todo por ti, a dar la vida por ti, mártires, yo quiero ser mártir. Y cantan y tienen canciones y todo para subir los ánimos al estilo protestante, sí. Martirio, entregar la vida por el Señor, que nos manden donde sea, que vamos a darlo todo por el Señor. Sí, voy. Y el segundo dice, no, pero después se arrepiente y va. Mártir. Dijo que no porque le costaba, pero dijo, esta es mi salida, me meto por acá. Y ese hizo la voluntad del Padre. No fue el que dijo sí. No creamos en tanta palabrería. Por eso dice el profeta Isaías que cuando venga el Espíritu del Señor, sobre quien se pose, no juzgará de oídas ni de apariencias. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, veo caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10,000 a mi derecha. Está hablando de justos. Padre, pero predicadores con milagros. Claro, por eso el Señor dice, vendrán a mí. Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. Predicamos, no los conozco, no, Señor, oramos, rezamos como los escribe así, a rezos, Señor, ten piedad, en la Eucaristía y se canta, ten piedad. No sé quiénes son,
No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo el que se avergüence de mí, también los ángeles de Dios se avergonzarán de él ante la presencia de mi Padre. ¿Qué hacía el arcángel San Rafael? Como no se avergonzaba Tobit de Dios y de los mandatos de Dios, todas esas eran ofrendas agradables que Rafael le presentaba a la gloria de Dios. Y por eso al final es bendecido, justificado, y como Job, Dios le multiplica los bienes. Y a esta viuda ya sabemos cuál es el destino, porque cuando Cristo la pone como ejemplo, dice el Señor, es la sentencia del Señor, una sentencia escatológica para esa mujer. Recuerden que las palabras del Señor son ayer, hoy y siempre. Tiene una repercusión, así nos enseña a interpretar la Iglesia en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Tiene una repercusión escatológica también, ¿sí? Entonces aquí dice, Señor, yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Sentencia del Señor, esta posee el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso son promesas paradójicas, porque anuncian una riqueza en medio de la pobreza más alta. El que es más pobre hoy de espíritu es el más rico. Es el más capacitado para tener a Dios en su corazón. Las bienaventuranzas son bellísimas, promesas paradójicas, porque hay que ser todo lo contrario a lo que el mundo, el mal y el egoísmo espera, ¿sí? ¿Qué espera el egoísmo? ¿Sí? El egoísmo espera tomarse la justicia por su propia cuenta y buscar todos los mecanismos que existan en una sociedad o que existan en esta tierra para tomarse la justicia por su cuenta propia. Bienaventurados los mansos. El manso reprime la ira y obra en el momento que debe obrar, no cuando el egoísmo se lo está pidiendo. Cristo en el templo fue manso. Cuando hizo el látigo y comenzó a voltear la mesa de los cambistas fue manso. Porque la mansedumbre no destruye la ira, que es una pasión buena cuando llega la indignación por las faltas a Dios y a la dignidad de la persona humana. No la destruye, sino que la ira le dice la mansedumbre le dice cuándo debe actuar y cómo debe actuar. Y la mansedumbre en Cristo, en el templo, le dijo que debía actuar así y era de esa manera. Y Cristo fue manso. Padre, eso es soberbia. Andando condenando a la gente y todo eso. No. Es la mansedumbre desenmascarando la mentira y el error. Es que a todo el que está en la mentira y en el error no le gusta que se la desenmascaren. Porque es muy fea, la verdad es que es muy fea. Horrible, espantosa. ¿Sí? Y cuando uno la detecta en uno, más espantosa y horrible es, ¿sí? Nadie la quiere ver, ¿sí? Entonces, la viuda, el ejemplo, en esta viuda se configuran todos los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento. Job, que prefirió esperar la justicia divina mansamente antes que hacer justicia por su propia cuenta. Pero hoy dentro de la iglesia hay mucho de esto, lastimosamente. Y qué mal nos va, porque eso solamente trae amargura al corazón, veneno, tristeza, rencor, resentimiento, odio. Y esas cosas matan el espíritu. Murmuración, calumnia. Eso mata al espíritu, lo mata, lo acaba. Pidámosle al Señor la gracia de vivir en la actitud de esta viuda y de Tobit, que es tan bella la oración que hace Tobit en el capítulo 13. Dice que comienza a bendecir al Señor y dice: yo le doy gracias en mi cautiverio.
La acción de gracias de Tobit, la alabanza, la bendición para Dios, la adoración, no surge de la abundancia, surge en la escasez. Está desterrado en una tierra, en una patria que no es la suya, lejos del templo, lejos de la posibilidad del culto, pero no reniega, bendice a Dios. Está humillado, despreciado, maltratado, acabado, hablando humanamente, pero bendice a Dios. Yo le doy gracias en mi destierro y anuncio su grandeza a un pueblo pecador. No deja de hablar con la verdad. Predicar la verdad es un insulto. Para mayorías, no es para minorías, para mayorías. Es increíble cómo una misma palabra produce dos efectos. Y dice Santo Tomás, hablando precisamente de Aquino, aplica ahí la causa de doble efecto. Dice, es imposible que una acción nuestra no traiga dos efectos contrarios. Es imposible. La predicación de la verdad es imposible que no traiga el efecto de quienes la aceptan y acepten elegir el camino de la humillación y la conversión para acercarse a Dios. Efecto bueno, pero también un efecto malo, ¿sí? En los que se endurecen y se vuelven más recalcitrantes y se hinchan más en soberbia. La misma palabra de Dios produce los dos efectos. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. La misma verdad. Eso pues sucede. Ahí ya aplica la causa de doble efecto. ¿En qué consiste la causa de doble efecto? Saber que hay dos males. Un mal físico y un mal moral. Yo opto por el bien moral, no por el mal moral. Y si al optar por el bien moral me trae como consecuencia un mal físico, no moral, físico que es diferente al moral, pues sacrifico, tolero como efecto, yo no lo elijo, lo tolero. Yo cómo voy a elegir matar a alguien, yo cómo voy a elegir cortarme la mano, no, yo no elijo eso, es un efecto que me viene de procurar un bien. Por ejemplo, el campesino que está trabajando todos los días para el bien de su familia, se hace una cortadita, se le infecta, y esa cortada esa infección le vino como efecto de algo digno que él estaba haciendo, trabajando, cultivando la tierra, ¿sí? Diferente al que está en narcotráfico, que se le cayó una pierna por estar en esa actividad. Ambas cosas son malas. Se eligió un mal moral, que es el narcotráfico, y le vino como efecto esto. O al que por lavado de activos le resultó la cárcel. Padre, es que yo estaba haciendo bien, qué bien, estaba lavando dinero. Eso es malo, de salida es malo, todo es malo. Y ese otro efecto malo te vino por una situación moral mala. O el que aplica el fraude fiscal con el Estado y le viene la diana y le quita todo por un fraude. Padre, es que esa es la cruz que me tocó. No, esa no es la cruz que te tocó, ni eso no se llama cruz, eso se llama corrupción. Una falta tuya, un pecado tuyo, asume las consecuencias, responsabilízate y pide perdón, tanto al Estado, ¿sí?, como a Dios. Pero algunas aplican esa sacerdotes, en el nivel de ignorancia moral, sin los criterios de la iglesia, más altos, y corrompiendo a la gente, provocando una falta de escándalo, porque aquel que enseña las cosas erróneamente, comete escándalo. Está atentando contra la dignidad del alma humana, llevándola al error. Y hay de aquellos que tienen autoridad sobre otros y enseñan errores, pobrecitos. Vaya, miren el catecismo en el 5º mandamiento para que vean el pecado de escándalo sobre los que tienen autoridad y cómo somos de susceptibles a eso. Yo en una confesión puedo llevar a la gente a través de un consejo a algo bueno o algo malo. A través de un consejo a una persona, los que aconsejan personas, mucho cuidado, cuando uno se pone a aconsejar, a dar por ahí consejos a la gente, sin conocer la palabra de Dios, sin una conciencia bien formada, cuidado que eso tenemos que dar cuentas. Padre, entonces mejor no vuelvo a dar consejos, tampoco. La solución es la conversión, buscar la santidad. Quien todos los días ora buscando la purificación de corazón y vivir rectamente ante el Señor no debe tener miedo a lo que
haga después. El problema es de aquí en nuestro corazón. Cuidado con los escribas, no se les despegue, dice el Señor, que no se nos pegue ese mal ejemplo de ellos. Cuídense. Es el Señor, nos ha estado advirtiendo todos estos días, cuidado con los fariseos, con los escribas, cuidado con estas sectas. En la iglesia ya hay gente que vive sectariamente, con actitudes cismáticas, actitudes heréticas y actitudes apóstatas en la práctica. Hay gente muy sectaria en la iglesia, que tienen más cara de sectas porque son grupos conformados. Y eso abunda hoy en la iglesia. El Papa lo ha estado diciendo, últimamente lo ha estado advirtiendo mucho el Papa Francisco. Advirtiendo, haciendo denuncias. Estos días nos ha estado hablando de poner cuidado con el tema de las manifestaciones marianas y de todas estas orientaciones marianas que se escapan de la auténtica cristología del Evangelio. Eso a largo plazo va haciendo daño. Amemos a la iglesia. La iglesia, yo hoy confío más que nunca en la iglesia y la amo más que nunca. Y le doy gracias a Dios por el regalo tan bello, hermoso de lo que es la iglesia. Nosotros en la iglesia no nos perdemos. Peguémonos del catecismo, Concilio Vaticano II. Ya hay gente sectaria que no acepta el Concilio Vaticano II, ni hablan de él. Eso es sectario. Bueno, no lo digo yo, eso lo ha venido diciendo el Papa, los papas posteriores al concilio, desde Pablo VI, que se preocupó muchísimo, todos sus sucesores, y el que más habló de esto fue el Papa Benedicto XVI. Rechazar el concilio es rechazar la iglesia. Y rechazar la iglesia es rechazar el Espíritu Santo. Podemos caer en el pecado de presunción contra el Espíritu Santo. Que la presunción nos lleva a eso, a rechazar la gracia de Dios. El presuntuoso se basta a sí mismo, se basta con sus propios criterios, con lo que él sabe, con lo que él conoce, con lo que a él le parece y lo que él siente que es inspiración de Dios. ¿Y tú cómo sabes que si es Dios y no es el demonio disfrazado de Dios? ¿Cómo lo sabes? Padre, porque yo lo siento. ¡Ay! Los juristas dicen que nadie es juez y parte de sí mismo. Eso es gravísimo, hasta en el derecho civil, ¿sí? Por eso hasta los gobiernos tienen asesores. En las comunidades religiosas hay gobiernos y hay consejos generales y locales, porque nadie se puede manejar a sí mismo. Y fuera de eso tenemos que, en última instancia, tomar nuestras decisiones bajo el juicio de la iglesia. Nosotros los hijos del FIAS que estamos aprobados por la iglesia, hay decisiones que nos toca ir donde el obispo y ponernos en sus manos. No, eso es falta de autonomía, al contrario, eso es tener mucha autonomía para decirle al Espíritu Santo, ayúdenos. Pidámosle al Señor la gracia de amar la iglesia. Amar la iglesia es amar al Espíritu Santo y acoger la luz del Espíritu Santo que el Señor nos prometió en el Evangelio. Cuando Él venga, los conducirá a la verdad completa. Y Él está en la iglesia, está en los sacramentos, está en la liturgia, está en esta palabra que acabamos de escuchar, porque nos la dio Él, no nadie más, nos la dio el Espíritu Santo a través de la iglesia y nos dijo, esta es la que ustedes tienen que escuchar hoy, para que no se vayan a perder y para que nuestro futuro sea como el de Tobit, el de todos estos justos y el de la mujer viuda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa